La gente tiene miedo a incluir carbohidratos en su dieta por temor a engordar o a enfermar o porque se ha asociado a carbohidratos, insulina y enfermedad. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? La restricción de carbohidratos o el ayuno intermitente, que lo has mencionado, son dos herramientas, pero esa es la palabra, herramienta. Una herramienta se utiliza para un fin. Tengo que quitar un tornillo de la pared, una tuerca, uso una herramienta y ya está. No me sirve ese mismo destornillador para todas las cosas, ¿no? Y podríamos hablar de los perjuicios de sostener una dieta cetogénica y un ayuno a largo plazo, de restringir muchísimo los carbohidratos. Una dieta restringida en carbohidratos pone al cuerpo en una situación de supervivencia. Una dieta cetogénica muy sostenida en el tiempo puede llevarte a un consumo subóptimo de energía, de calorías y quedarte acabar con una baja disponibilidad energética, pero cuando tienes una carga alostática de estrés enorme y te estás separando de la pareja, o tienes 3 niños, o tienes 2 trabajos, o tienes simplemente un descanso subóptimo, pues a lo mejor no es la mejor idea hacer ayuno intermitente, pues porque vas todavía a estresar más tu sistema. Todo eso te va a hacer más susceptible a infecciones, a enfermedad psiquiátrica, ansiedad. Tenemos ciertos divulgadores que promueven que a la hora de perder peso lo importante son las hormonas y no tanto las calorías. Y también luego hay el otro extremo que te dicen que da igual lo que comas, que mientras generes un déficit calórico vas a perder peso y no importa el origen de las calorías. Ambas posturas que has mencionado tienen razón y están equivocadas. Si nosotros fuéramos perfectos, todos tuviéramos un estado de salud perfecto y fuéramos máquinas, la teoría psico funcionaría bastante bien, muy bien, perfectamente. Calorías que entran, calorías que salen. Pero eso no quiere decir que no haya otros elementos que regulan ese flujo de energía. Las hormonas son como reguladores, ¿no? Que están más encendidos o más apagados y regulan un poco la distribución de esa energía dentro de tu cuerpo. Imaginemos que somos una caja negra, pero dentro de esa caja negra hay reguladores, hay interruptores que pueden estar encendidos o apagados y según cómo estén encendidos o apagados van a regular los flujos de energía. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy tengo el placer de tener un invitado muy especial, que desde luego le agradezco que se haya buscado un hueco en su apretada agenda. Es uno de los médicos más reconocidos de habla hispana, tanto en España como en toda Latinoamérica. Es especialista en endocrinología y nutrición. No os adelanto más. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Bienvenido, Borja, al podcast. Muchísimas gracias a ti, Marc, por tu amabilidad, hospitalidad y por tenernos aquí en este espacio tan especial. Bueno, Borja, dudo que no lo conozcáis, pero si no lo conocéis, Borja Bandera en YouTube, en las redes sociales, ya os digo que es una persona que promueve la salud desde hace muchísimo tiempo, ha estado, ¿verdad?, muchos años picando piedra y la verdad es que se merece todo este reconocimiento que está teniendo porque es un increíble profesional, una persona a la que desde luego admiro. Ya os digo que el tener el placer, ¿no?, de haber encontrado un hueco para venir lo valoro muchísimo, Borja, así que, bueno, de nuevo, gracias. Bueno, antes de empezar a liarnos con preguntas de salud y tal, me gustaría que explicaras un poco, que nos enfocáramos un poquito en cuál es tu historia, cómo has empezado todo este proyecto, sintetizándolo, pero que la gente también pueda conocer esa parte más personal de ti. Bien, bueno, yo no tuve un interés genuino en la salud desde pequeño, como algunas personas cuentan que con, no sé, 10 años ya sabían que querían ser médicos. No, yo siempre tuve interés en la ciencia, sí, en la naturaleza, en la biología, me encantaba, era mi asignatura favorita. Y después, pues con circunstancias que van ocurriendo, acabé entrando en medicina y me di cuenta de que realmente pues, había áreas de la medicina, tal y como estaba planteada, que eran mejorables, ¿no? O había áreas que había que pues, potenciar o cubrir y la promoción de la salud era, sin duda, la más importante, ¿no? Yo me di cuenta de que la medicina pues, estaba muy centrada en el tratamiento, que básicamente fármaco y cirugía, y dejaba muy de lado todo lo que era crear salud, ¿no? Es decir, la medicina se centraba mucho en combatir enfermedad, que está muy bien y es necesario, por supuesto, pero dejaba un poco de lado o no tenía las herramientas suficientes para crear salud en la población. Y empecé a interesarme por eso, cómo podemos crear salud en la población, cómo podemos potenciar la salud en una persona que no necesariamente está enferma, puede estar sana, pero cómo podemos optimizar esa salud. Empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a empaparme, vi que me apasionaba, o sea, descubrí que eso era lo que yo quería hacer y lo que me gustaba, ¿no? Que me gustaba más la salud que la enfermedad, siendo médico, algo que mucha gente no entiende, ¿no? Que puede ser paradójico.
Y en 2015 me lancé con un blog, dije, bueno, aquí hay que hacer algo, vamos a empezar con un blog, estaban de moda los blogs, me gustaba escribir, me gusta escribir. Eso derivó después en diferentes redes sociales, terminando en YouTube, que ha sido pues el descubrimiento de mi vida, ¿no? El amor de mi vida, uno de los amores de mi vida, ha sido encontrar esa plataforma que me ha permitido crear de forma tan libre, de forma tan bonita, de forma tan... llegando a tanta gente, ¿no? Y no, pues ha dado unas oportunidades de ayudar a la gente, pues brutales, increíbles. Además, yo te sigo desde que tenías, recuerdo, entre 100 y 150.000 y de repente me acuerdo que en un espacio de tiempo, ojo, relativamente corto también tuviste un crecimiento exponencial, pero Mm. tú mismo te he escuchado hablar en alguna ocasión de que, claro, la gente ve el resultado final, pero no ve el proceso. Y tú, sé que te he escuchado hablar de que, bueno, que al principio incluso hasta tenías pavor a ponerte delante de las cámaras, que has ido perfeccionando, que es un proceso. Sigo teniendo, quiero decir, ha sido un proceso y seguirá siendo un proceso larguísimo y la gente tiene que entender que obviamente cuando parece que las cosas funcionan, mm, si echas la vista atrás, realmente lo importante está echando la vista atrás, ¿no? O sea, al Claro. final yo empecé, como te digo, en 2015 creando contenido prácticamente a diario, estudiando medicina, estaba en mitad de la carrera de medicina, después la residencia médica, haciendo guardias, con miles de historias, además personales, familiares, también creando contenido a diario, y no es hasta 2019 cuando aquello empezó a funcionar. Y muchas veces no sabes pues, por qué empieza a funcionar en un momento determinado, ¿no? Pero la cosa es que si sigues, en algún punto histórico de tu trayectoria va a empezar la cosa a funcionar, ya vas a tener más visibilidad. Y, y bueno, y sí, ahí es cuando todo empieza a explotar y 2020 va muy bien, 2021 ya es el super auge que coincide con la pandemia y después pues ha seguido yendo bien la cosa, pero sí, obviamente Sí, yo me he tirado años con vídeos de 50 visitas, 100 visitas, 150, eh, el quiero trabajo se decir, acumula. O sea, es el. es lo normal, ¿eh? Es lo normal, que Sí, la sí. gente puede pensar, es que llevo 6 meses y mis vídeos no pasan de 300 visitas. Es que esa es la prueba de fuego, es que eso es lo que diferencia el que tiene ahora 10 millones de seguidores del que no lo va a tener nunca. Eso, pasar por ahí y decir, bueno, es que como me gusta esto, lo voy a hacer, tenga 100 visitas, Muy 50 o bien. 75. Pero me gusta que relates esto porque muchas veces, pero esto nos pasa a todos, ¿no? El ser humano tiende a centrarse en el resultado, todo el mundo quiere el resultado, pero nadie está celoso del proceso, ¿no? Y en ese aspecto, por lo que te he seguido, sé que evidentemente hay un trabajo, un esfuerzo y que todo eso se acumula. No es que de repente un día me he hecho viral y ya Mm. está, no, no, es que eso se acumula. Entonces, bueno, me ha parecido interesante. Y otra de las cosas que me gustaría compartir es que en estos días que estoy con Borja interactuando un poco más allá fuera de cámaras, es así tal como lo veis, es decir, es una persona súper tranquila y no dejo de preguntarme cómo haces para gestionar el volumen de correos, de mensajes, de propuestas, de todo y que no te. O sea, que no te saque de esa tranquilidad que me has demostrado estos días detrás. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, la tranquilidad a veces es algo que se ve desde fuera, pero yo también tengo mis momentos de nerviosismo, de ansiedad, como todo el mundo, ¿no? Aprendes a palos, básicamente. Aprendes, pues, naturalmente, pues porque empiezas diciendo que sí a todo, llegas a una situación mala donde te ves que no llegas a los sitios, donde te ves con ansiedad, donde te ves que hay que empezar a priorizar y aprendes a fuerza de hostias a priorizar, ¿no? Y al final la única solución a ese problema que comentas y a lo que pues, tenemos cualquier persona que, y no solo creador de contenido, cualquier empresario, cualquier persona que tenga una agenda apretada y no empresario, vaya, tiene que aprender a priorizar en la vida y saber que no va a llegar a todos los sitios, que no va a llegar a todas las personas, aunque le gustaría, porque a mí me da muchas veces pena, mucha gente que me comentan sus problemas y a lo mejor sé que podría ayudarles, pero no llego, porque no llego. Entonces, aceptar que no vas a llegar a todos sitios, saber que tienes que dejar la mayoría de propuestas fuera y quedarte con las que creas que pueden aportar más a tu proyecto y a la coherencia de tu proyecto, ¿no? Que hablábamos ayer de coherencia y las propuestas, las mejores propuestas no son siempre las más lucrativas, ni las más brillantes, ni las que más glamour profesional te puede aportar, ¿no? A lo mejor la mejor propuesta es la que más se alinea con tus valores y tu proyecto. Eso, Ujú. si pierdes eso,
ya empiezan a ir las cosas regular. Totalmente. Además, es que os lo voy a compartir. Lo de Borja ha surgido de una maravillosa sincronicidad de la vida, porque es que realmente es que ni lo intenté porque te veía tan inaccesible que pensé, bueno, se le va a llenar el correo en la lista y no podrá contestar. Entonces, por eso te digo que valoro tanto, porque se ha venido, él es de Málaga, se ha venido hasta Andorra. Quiero decir, es un viaje largo también, entonces lo valoro 3 veces más, ¿no? De lo que ya habitualmente hago. Entonces, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Cómo es un día en tu vida ahora, Borja? Pues mi día a día estructuralmente es siempre muy similar y en contenido es bastante variado, me explico. Realmente en mi día yo intento que haya pues, un bloque que para mí es sagrado, que es el bloque de trabajo profundo, donde meto el trabajo más creativo, que al final es crear contenido, y también planificar qué es lo que voy a hacer. A veces me lleva más tiempo, por ejemplo, los lunes, planificar la semana, o sea, la mañana del lunes, la mitad de la mañana es planificar, porque al final, en ese rato de planificación, decido las cosas más importantes que tengo que hacer sí o sí esa semana, de manera que después libero espacio mental para solo ejecutarlas, ¿no? Yo no quiero estar en mitad de la semana diciendo, ¿debería hacer esto ahora? No, no, yo sé lo que tengo que hacer en cada momento y lo hago, ya está. Entonces, ese primer bloque de deep work, de trabajo profundo, de creatividad, tiene que ser sagrado. Y no tiene que ser muy largo, normalmente son 3 o 4 horas como mucho, ¿vale? Después hay un bloque de, podemos decir, autocuidado, donde meto mi entrenamiento, donde meto mi ratito en el box haciendo CrossFit, donde meto mis paseos, donde meto un poco a veces no hacer nada, un paseo más de no hacer nada, Qué que importante. precisamente es cuando se me ocurren las mejores ideas, ¿no? Cuando no hago nada, cuando no tengo nada que hacer o no tengo ninguna intencionalidad de ser productivo. Y por la tarde hay otro bloque un poco más logístico. Bueno, también veo pacientes por las tardes, pero también las reuniones las suelo concentrar por las tardes, cuando ya uno ya está más cansado y ya no tiene que ser tan chisposo, tan creativo, ¿no? Pues eso, reuniones, ver pacientes, digamos, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, más lo dejo por la tarde y con la creatividad, ¿no? Y guiones de vídeos y ideas de libros, todo eso por la mañana. Y ya después, pues, un último bloque que sería el descanso, ¿no? Yo intento cerrar a partir de las 7 de la tarde. La mayoría de días lo consigo, algunos no, pero intento que a partir de ahí cero trabajo y familia, amigos, tranquilidad. Fijaros que Borja ha dicho algo extremadamente importante que quizás a algunos habréis pasado por alto, pero ha dicho, me reservo un bloque a no hacer nada. Hace apenas unas semanas atrás estuvo Marta Romo, que era neurocientífica también y estudiaba sobre todo el funcionamiento del cerebro, y ella recalcó eso, qué importancia tiene el establecer bloques diferentes, no es 8 de trabajo y para mí no, no, es que además nos explicó que en esos espacios de no hacer nada se aumentan un tipo de frecuencia, ¿no? A nivel de un tipo de ondas, ¿no? A nivel cerebral que están vinculadas con la La creatividad. creatividad. Qué bueno que lo hayas dicho. Am, vale, has llegado a un punto de reconocimiento, has llegado a un punto de muchísimos compromisos, muchísimo trabajo. ¿Cuál es el propósito de Borja Bandera a largo plazo? ¿Cuál es Mm. el fin? ¿Cuál es tu Ikigai? Bueno, si tenemos que resumirlo en una frase, quizás sería alejar al mayor número de personas posible de la enfermedad. Podría ser ese el propósito, resumido. Y para eso necesariamente hay que acercarlas todo lo posible a la salud. Entonces, ese sería el propósito. Básicamente, intentar optimizar la salud del mayor número de personas en el rato que esté aquí en este mundo, Qué ¿no? bueno, qué bueno. Venga, después de haber hablado un poquito de la parte personal, vamos a tocar temas de salud Vamos. y algunos controvertidos, otros, bueno, para que nos ofrezcas tu opinión. Am, últimamente está cobrando, bueno, últimamente ya lleva unos años que está cobrando mucho auge en las redes Ujú, sociales los beneficios del ayuno intermitente. Tú mismo has hablado muchas veces en el canal, ujú. la dieta cetogénica, sobre todo a la hora de perder peso, ¿vale? Pero también ha generado eso un miedo a los carbohidratos, bueno, que podemos describir como una carbofobia, es decir, la Mm, gente tiene miedo a incluir carbohidratos en su dieta por temor a engordar o a enfermar o porque se ha asociado a carbohidratos, insulina, enfermedad. mm. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Bueno, esto es una realidad, lo primero, lo vemos,
todos los que vemos pacientes vemos ese miedo a veces muy irracional a los carbohidratos, y se debe a muchos factores. Hay un factor divulgativo de que se ha hecho una mala divulgación en torno a los carbohidratos, metiéndolo todo en un mismo saco, y eso estamos cansados todos de hablar sobre esa mala divulgación y no hablar de carbohidratos como un grupo general y meterlos todos en el saco de lo negativo, ni muchísimo menos. Y por otro lado, ocurren cosas en el cuerpo cuando uno deja de comer carbohidratos que la gente confunde con, bueno, que produce sensaciones, digamos, muy positivas, ¿no?, en la gente. Ejemplo, hay personas que empiezan a hacer una dieta restringida en carbohidratos, no han perdido peso en su vida porque no lo han conseguido con otra dieta que se incluya carbohidratos, y en una semana pierden 6 kilos. No se dan cuenta, claro, que de esos 6 kilos, el 60% pues, es agua y glucógeno, ¿no? Pero claro, ellos no tienen por qué saber eso y dicen, oye, que esta dieta me ha hecho perder 6 kilos en una semana quitando 3 cosas, ¿no? Esta es mi dieta, esta es la dieta con la que me siento bien. Ese es un perfil de persona muy frecuente. Claro, después otra vez vuelven a ganar el peso o no. Hay gente que sigue con una low carb y le va genial, porque yo abogo mucho, sobre todo en patología metabólica, por las low carb. No en todo el mundo, pero sí que las veo como una herramienta bastante interesante y de hecho hemos hecho ensayos y hemos trabajado con ellas y van bastante bien. Después hay otra persona que tiene, por ejemplo, sintomatología digestiva por un trasfondo disbiótico, una microbiota disbiótica, y empieza a restringir los carbohidratos. Y dice, vaya, yo llevaba con hinchazón abdominal, diarrea cada vez que iba a comer fuera, náuseas, la tripa como una piedra, dolor abdominal, y ahora he quitado 3 cosas, me encuentro abdomen plano, me veo abdominales, y asumen que esa es su dieta, que esa es la dieta que más beneficios le ha producido, cuando el problema de base es pues, una microbiota disbiótica producida probablemente pues, por diferentes situaciones, mal descanso, estrés crónico, otros productos, alcohol. Entonces, bueno, la restricción de carbohidratos o el ayuno intermitente que lo has mencionado son 2 herramientas, pero esa es la palabra, herramienta. Una herramienta se utiliza para un fin. Tengo que quitar un tornillo de la pared, una tuerca, uso una herramienta y ya está. No me sirve ese mismo destornillador para todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que ocurre, que hay gente que idolatra o pone en un pedestal según qué intervenciones porque subjetivamente le hacen sentir bien y sin darse cuenta de que eso no es lo mejor para todo el mundo, ni de lejos, ni de lejos. Y podíamos hablar precisamente no de los beneficios, que está evidentemente está muy divulgado ya, sino de los perjuicios de sostener una dieta cetogénica y un ayuno a largo plazo, de restringir muchísimo los Mm. carbohidratos. ¿Qué consecuencias clínicas crees que Sí, puede tener? depende de la persona. Claro, no hay ensayos clínicos más de 12, 16, 20 semanas. Algunos hay un poquito más largo, pero muy pocos, muy pocos. Entonces, todos son conjeturas, predicciones fisiológicas, especulaciones, pero sí que es verdad que al final el carbohidrato señaliza energía, disponibilidad de energía en la fisiología humana. Una dieta restringida en carbohidratos, siendo la, digamos, pues la dieta con las características más restringida en carbohidratos, la dieta cetogénica, o el ayuno intermitente, pone al cuerpo en una situación de supervivencia, ¿no? De hecho, una dieta cetogénica es una dieta que imita el ayuno, es una fasting mimicking diet, ¿no? Por definición. Entonces, claro, tú vas a poner a tu fisiología en una situación similar al ayuno, hagas ayuno o hagas dieta cetogénica. Y esto viene derivado, si quieres entramos un poco en bioquímica, de que los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, son moléculas que señalizan precisamente, ponen a tus células en una situación de defensa celular, en una situación de resiliencia. Lo que activan son cascadas moleculares como NRF2 y otras que dicen no hay energía en nuestro ambiente, vamos a defendernos de esta falta de energía y de ahí pues viene todas las características neuropsicológicas de mayor concentración, mayor foco, porque lo que quiere es que estés fino para conseguir energía lo antes posible, incluso de actividad, ¿no? De energía, sentirte subjetivamente Ujú. enérgico, porque el músculo es buen consumidor de cuerpos cetónicos. Entonces esas son las sensaciones subjetivas con las que la gente se queda y que dice, bueno, esto a mí me sienta de putísima madre, ¿no? Me Claro. encuentro focalizado, ligero, digestivamente sin ningún problema, con cierta energía, con estabilidad de energía y eso engancha. Y yo he hecho dieta cetogénica y es verdad que cuando te sientes así dices, yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer Ujú. esto. Pero la vida moderna es muy compleja
Y entonces, una dieta cetogénica muy sostenida en el tiempo es una dieta que puede, no en todos los casos, pero puede llevarte a un consumo subóptimo de energía, de calorías y quedarte acabar con una baja disponibilidad energética porque no estés llegando. Es una dieta muy saciante, es una dieta que reduce el apetito, los cuerpos cetónicos también tienen cierto efecto anorexígeno. Ese sería digamos, un error o una consecuencia frecuente y que se ve en consulta. Otra sería pues, el tema de que al final estás añadiendo el ayuno intermitente cuando se prolonga bastante, pues es un estresor más. Es un estresor más que en la dosis óptima, ¿no? Cuando la carga de estrés es la adecuada, pues te puede beneficiar, incluso te puede hacer más resiliente, pero cuando tienes una carga alostática de estrés enorme y te estás separando de la pareja, o tienes 3 niños, o tienes 2 trabajos, o tienes simplemente un descanso subóptimo, pues a lo mejor no es la mejor idea hacer ayuno intermitente, pues porque vas todavía a estresar más tu sistema. Y no te va a ayudar, no te vas a recuperar peor, va a disminuir tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, vas a tener una mayor activación simpática, y todo eso te va a hacer más susceptible a infecciones, a enfermedades psiquiátricas, ansiedad. Y entonces hay gente que dice, estoy en una situación mala, no me encuentro bien, y te das cuenta, echas para atrás el zoom y dices, estás ayunando todos los días 18 horas, a lo mejor estás metiendo 1.400 calorías, porque es que no te da tiempo en esas 6 horas que comes a comer lo que necesitas comer, y tienes además un montón de elementos muy turbulentos en tu vida. ¿Y crees que precisamente, bueno, cuando la gente ayuna, es verdad que la mayor parte del impacto o la carga glucémica se la lleva el cortisol al intentar incrementar los niveles de glucosa en sangre ante baja disponibilidad de glucógeno? Entonces, ¿crees que es buena idea precisamente que en personas que están estresadas, que es lo que siempre intento divulgar en redes sociales, moderen el ayuno, incluyan carbohidratos? Sí, y partimos de la base de que la mayoría estamos estresados, porque es una enfermedad, el estrés es un problema totalmente ubicuo en el día de hoy. Pero no solo es el cortisol, al final hay un montón de hormonas de la contrarregulación que se llaman, que intentan mantener las concentraciones de glucemia estables, glucagón, GH, catecolaminas y cortisol principales. Y efectivamente, de hecho, tú habrás notado, Marc, que cuando vienes de una noche de descanso o el fin de semana, que probablemente bajes un poco el ritmo, toleras mejor el ayuno. De hecho, hay días que te levantas y dirás que no me apetece desayunar, voy a esperar a la comida. ¿Por qué? Has dormido 8 o 9 horas, estás descansado, estás en una situación de ocio, no tienes nada que hacer, toleras mejor el ayuno. Sin embargo, cuando estás en el día a día estresado, pues se tolera mucho peor el ayuno, tienes más apetito, tienes menos energía. Hay que escuchar el cuerpo, hay que intentar escuchar el cuerpo y sin duda, no hacer ayunos prolongados en una situación de estrés crónico no es la mejor idea. Te quería preguntar también acerca, ya cambiando de tema, hacia la pérdida de peso, la pérdida de grasa. También le hice justamente esta pregunta a Ismael cuando estuvo en el podcast y se la suelo hacer a muchos divulgadores para que puedan compartir su enfoque, ¿no? Desde su perspectiva. Tenemos ciertos divulgadores que promueven que a la hora de perder peso lo importante son las hormonas y no tanto las calorías, ¿no? Lo típico. Ayuno intermitente, dieta cetogénica, inhibimos la insulina y como consecuencia vamos a potenciar, optimizar la oxidación de grasas. Mientras que también luego hay el otro extremo que te dicen que da igual lo que comas, que mientras generes un déficit calórico vas a perder peso y no importa el origen de las calorías. ¿Tú qué piensas? ¿No crees que también es absurdo teniendo, que hemos hablado fuera de cámaras, la pérdida de grasa es un proceso complejo que depende de infinidad de variantes? ¿No crees que es absurdo reducirlo todo a calorías? Es absurdo. Ambas posturas que has mencionado tienen razón y están equivocadas, ¿vale? La verdad está siempre en el medio, en este caso está en el medio. La teoría CICO, calorías que entran y calorías que salen, es una teoría extremadamente sencilla para definir o explicar un fenómeno extremadamente complejo, que es precisamente la bioenergética en el ser humano, ¿vale? Si nosotros fuéramos perfectos, todos tuviéramos un estado de salud perfecto y fuéramos máquinas, la teoría CICO funcionaría bastante bien, muy bien, perfectamente. Calorías que entran, calorías que salen. Y de hecho funciona a largo plazo, a corto plazo no tanto, pero en el largo plazo CICO es bastante exacta en personas sanas al menos. Pero eso no quiere decir que no haya otros elementos que regulan ese flujo de energía, de cuando yo como 1.000 calorías que entran, ¿no? Te pongo un ejemplo, lo vamos a entender. 2 personas comen 1.000 calorías exactamente iguales. Vale, eso lo podemos cuantificar de forma bastante precisa.
no exactamente precisa, pero bastante precisa. Pero lo que ocurre dentro de esas dos personas es totalmente diferente. Es imposible que sea igual. Incluso en gemelos es imposible que sea igual. Ejemplos, a lo que has comentado, las hormonas son como reguladores, ¿no? Que están más encendidos o más apagados y regulan un poco la distribución de esa energía dentro de tu cuerpo. Imaginemos que somos una caja negra, pero dentro de esa caja negra hay reguladores, hay interruptores que pueden estar encendidos o apagados y según cómo estén de encendidos o apagados van a regular los flujos de energía. Y van a regular dónde se acumula la grasa, la predisposición a acumular grasa, por qué acumulamos grasa o las mujeres acumulan grasa en la menopausia cuando bajan las cantidades de estrógeno, acumulan más grasa central en un patrón más masculino, pues por cambios hormonales, ¿vale? El hombre, pues igual, cuando baja la testosterona acumula mucha más grasa central, pues también, ¿por qué? Por la testosterona, por cambios hormonales, es decir, esas hormonas obviamente, digamos que son directores de orquesta de qué hace tu cuerpo con esas calorías, ¿vale? Pero 1000 calorías, volvemos, ejemplo, A y B. La persona B tiene una infección, pues obviamente el gasto energético va a ser mayor. La persona B tiene un cáncer, el gasto energético va a ser mucho mayor. La persona B tiene una microbiota que se queda con menos energía, porque eso también lo hemos visto, que las microbiotas hay algunas que absorben más energía o que se quedan con más energía y hay otras microbiotas que en las heces sueltan más energía. Es otro factor diferencial del que entendemos muy poco. Miles de factores y muchos no cuantificables que van a hacer que la teoría CICO sea una aproximación porque no podemos predecir el gasto energético, lo podemos estimar, pero no podemos predecir con exactitud el gasto energético. De verdad, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en este aspecto, pero es que hay tantos factores que se escapan que no deja de ser una aproximación. Pero de ahí a decir que lo único que importa es tener la insulina baja, sí, si tú dejas de comer carbohidratos o ayunas, vas a reducir la insulina, vas a aumentar la lipólisis y la beta-oxidación siempre y cuando haya déficit calórico. Porque esta es otra. Tú vas a aumentar la lipólisis si bajas la insulina, seguro. Pero la beta-oxidación la vas a aumentar si hay una necesidad de energía en tu cuerpo, porque tú también puedes bajar la insulina comiéndote 2 kilos de aguacate y no generar más beta-oxidación porque no la necesita. Entonces, la lipólisis es una cosa, la beta-oxidación es otra. Lipólisis, tu cuerpo va a coger los triglicéridos de aquí y los va a liberar y van a dar vueltas por tu sangre. Pero si tus mitocondrias no tienen necesidad de hacer beta-oxidación para generar energía, esos ácidos grasos van a dar vueltas y a la siguiente vuelta se van a meter otra vez en el adipocito y nos vamos a quedar igual. Entonces, al final, hormonas, fíjate que con el ejemplo de lipólisis y beta-oxidación lo entendemos perfectamente. Las hormonas son muy importantes, la lipólisis pues, se va a ver incrementada cuando la insulina está baja, pero después para la beta-oxidación el estatus energético es que es importante, ¿sabes? Porque es que tú puedes realmente ganar peso en dieta cetogénica. Justamente. Es que con esa definición una persona sería imposible que ganara peso haciendo dieta cetogénica y esto no es así. Justamente es lo que le digo a la gente. Si te pasas comiendo grasas, por mucho, si tu cuerpo gasta 5.000 y te pasas comiendo 10.000, claro que oxidarás grasas, pero no las del tejido adiposo, sino las que estás utilizando con la dieta. Claro. Entonces, bueno, es muy importante entender esto. Vale, Borja, fuera de cámaras hemos hablado mucho de la importancia que tiene el estrés, ahora lo comentábamos hace un momento, pero las personas no son conscientes de cómo el cortisol elevado vinculado a ese estrés crónico perjudica no solo a nivel de la salud en general, sino también a la pérdida de grasa. ¿Podrías hablar un pelín, un poco de este? Sí, los glucocorticoides, en este caso el cortisol, tienen muy mala fama, lo primero que tengo que decir. Yo soy muy defensor, porque es verdad que cuando tú estudias fisiología te das cuenta de que los glucocorticoides son esenciales para la vida. De hecho, cuando hay problemas hipotalámicos y no se producen cortisol, pues lo primero que hay que reponer es el cortisol porque si no te mueres. Habla con una persona con una insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, por una enfermedad de Addison, y verás que está pues muy, muy, muy mal, muy mal. Entonces, primero, sin cortisol nos morimos, ¿vale? Entonces, regular la presión arterial, regular concentraciones de iones, regulan los flujos de glucosa, el metabolismo, regulan muchísimos procesos sin los cuales morimos. Y son una hormona que de forma aguda y cuando la pulsatividad, o sea, cuando el patrón circadiano es correcto, nos ayudan a funcionar, ¿vale? Nos ayudan a que estemos aquí hoy despiertos por la mañana, ¿no? Grabando y alerta. Pero cuando ese patrón circadiano se altera o cuando se produce pues, una hipercortisolemia por una enfermedad o no una enfermedad, pero bueno, en la enfermedad es cuando mejor lo vemos,
Pues ocurren problemas, ocurren muchos problemas y al final el cortisol en exceso y mantenido en el tiempo, digamos que genera resistencia a la insulina, aumenta las concentraciones de glucosa en sangre, genera hiperglucemia y resistencia a la insulina, por lo tanto te va a hacer mucho más tendente a tener un problema metabólico como una diabetes tipo 2, genera mayor riesgo cardiovascular derivado de esos problemas metabólicos, aumenta la presión arterial, ¿vale? Em, Genera fragilidad en la piel y en fragilidad capilar, te hace más propenso a tener hematomas, redistribuye la grasa, hace que acumules más grasa a nivel central, barriga, y a nivel visceral, relación con enfermedad cardiovascular, e incluso cuando hablamos de una enfermedad como el síndrome de Cushing, curioso, pero se acumula grasa aquí detrás de la nuca, eso que se llama jiba dorsal, que es muy característico. Entonces, también genera una situación catabólica sostenida en el tiempo, porque el cuerpo, como tú sabes, debería ser un equilibrio perfecto entre anabolismo y catabolismo. Cuando viramos hacia un exceso de catabolismo, pues ¿qué ocurre? Pues en el Cushing, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues que los huesos se debilitan, hay osteopenia y osteoporosis, y se pierde muchísima masa muscular, ¿no? Y esto es lo que ocurre a menor escala en una situación de estrés crónico. Y digo a menor escala. La enfermedad siempre es muy buena para explicar lo que ocurre en estados más leves, ¿no? Entonces el Cushing sería muy bueno para saber una situación de máximo estrés derivado del cortisol, ¿no? ¿Qué ocurriría? Ocurriría lo que le ocurre a un Cushing. Bueno, una situación de estrés crónico es mucho más leve, pero puedes subir tu presión arterial, puedes desregular la glucosa, empezar a desregularla, y puedes tener más problemas, claro que sí, acumulando la pérdida de grasa, ¿no? Que es uno de los factores en los que más falla la gente. Claro. Y falla, y aquí no hay que culpabilizar todo el rato a la persona, no, es que estás estresado. Es que es casi la opción por defecto el estar estresado en el mundo tan loco en el que vivimos. Claro, es que lo digo para darle la importancia suficiente al estrés, porque la gente se centra en lo superficial, en no, es que yo cuido mi alimentación, yo conteo mucho mis calorías, yo hago ejercicio físico y no sé por qué no adelgazo. A veces el problema no está en las herramientas utilizadas, a veces está en que evidentemente vivimos en un entorno que potencia el estrés por nuestras obligaciones, exigencias diarias, y eso la gente es lo que tiene que entender. De hecho, una de las cosas que más me fascinaba cuando estudiaba el cortisol es que existe numerosa evidencia científica de que cómo hay personas delgadas que tienen esa barriga, ¿no? Esa adiposidad central, justamente porque tenemos mayor receptor de glucocorticoides en esta zona y se acumula más grasa. Entonces, los TOFI, los thin outside, fat inside. Exacto. Me causaba mucho interés. También me gustaría hablar del proceso de autofagia, ¿no? Que se habla mucho de autofagia. De hecho, en podcasts anteriores, Ismael comentó de que la autofagia realmente a través del ayuno se empieza a notar a partir de las 36 horas, pero las personas defienden el tema de la autofagia porque dicen, bueno, yo ayuno 16 horas para el tema de la autofagia. Se habla mucho, pero se entiende poco. ¿Podrías describir un poco en qué nos beneficia este proceso y cómo potenciarlo más allá del ayuno? Sí, la autofagia es un proceso muy bonito y que cuando la gente, el gran público lo entendió, le fascinó y por eso ha calado tanto a nivel divulgativo, ¿no? Porque, wow, ¿que yo hago eso? Sí, tú haces autofagia continuamente. Y es un proceso de reciclaje celular que evidencia la eficiencia de nuestra biología, ¿no? Nuestra biología al final lo que quiere es utilizar todos los recursos que tenga a su disposición y recicla cosas dentro de las células para reutilizarlas. Entonces recicla. ¿Qué recicla? ¿Tú qué reciclarías en tu casa? La basura, ¿verdad? Reciclarías la basura, reciclarías quizás lo que no funciona. Si se te rompe el frigorífico, pues intentarías eliminarlo o hacer algo con él o venderlo o lo que sea. Entonces, eso es el proceso de autofagia, reciclaje celular de proteínas anómalas, sustancias de desecho, proteínas de desecho. Entonces, tener como te imaginas un buen sistema en tu casa de reciclaje y limpieza de basura es clave para que tu casa esté limpia y funcional, ¿no? Y sea funcional. Entonces, la autofagia es clave para mantener la salud. Eso lo sabemos, no es nuevo, pero ahora se ha puesto mucho más sobre la mesa. ¿Cómo potenciarla? Pues mira, el ayuno se ha promocionado como inductor de la autofagia y lo es, pero es verdad que para conseguir unos niveles de autofagia quizás clínicamente relevantes hay que ayunar bastante, porque sí es verdad que no podemos trasladar modelos murinos a humanos. Por eso Ismael probablemente, conociéndolo, te dijo que a partir de las 36 horas, lo cual, siempre que pongamos un límite va a ser una reducción, un reduccionismo, ¿no? Pero
estoy bastante de acuerdo en que no vale con ayunar 12 horas por la noche, 14 horas, para tener unos niveles de autofagia clínicamente relevantes, ¿vale? No obstante, esto es acumulativo, no hace falta ayunar 36 horas, a lo mejor puedes hacer un ayuno de 12 horas, ya va a empezar tus células de alguna forma a empezar algunos mecanismos de autofagia y potenciarlo con otras cosas que también promuevan la autofagia. Autofagia, ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, promueve la autofagia. El déficit calórico sin necesidad de ayuno también promueve la autofagia. Al final, la autofagia se activa cuando hay, pues, botones en las células que le dicen a la célula, hay necesidad de energía, hay necesidad de reciclar cosas para generar energía, porque claro, las células cuando reciclan una proteína anómala utilizan esos aminoácidos para otra cosa, eso es lo bonito, ¿no? Reciclan, cogen algo que no funciona y lo cambian a otra cosa que sí le dan uso, ¿vale? Entonces, pues eso, el ejercicio, tanto de fuerza como aeróbico, genera mayor autofagia, sobre todo el aeróbico, el déficit calórico también va a generar autofagia. Exposición al frío, ¿verdad? Exposición al frío puede generar más autofagia, exposición incluso al calor también, se habla mucho del frío, se habla muy poco del calor. Cualquier situación de estrés agudo que zarandee un poco tu metabolismo y que zarandee un poco tu bioenergética, va a decirle a la célula, oye, recicla las cosas inservibles y reúsalas para sobrevivir, ¿no? Que aquí está pasando algo. Ya sea que falta energía, ya sea que estamos metidos en un lago a 4 grados o ya sea que te hayas metido en la sauna. Y una pregunta muy interesante que se hacen las personas que ayunan. ¿Es cierto que necesitan menos ingesta de proteína debido a justamente el reciclaje de proteínas celulares, las personas que ayunan? No, realmente, o sea, no hay evidencia sólida que afirmen que necesiten menos, de hecho, si hay evidencia de lo contrario, es decir, no que necesiten más, pero sí que si tú ayunas 18 horas y tienes una ventana de alimentación de 6 horas, esas personas probablemente, si no lo controlan muy concienzudamente, van a ingerir menos proteína de la que necesitan. ¿Por qué? Simplemente porque tienen menos disponibilidad de ingesta. Tienen 6 horas y en 6 horas puedes comer a lo máximo 2 comidas grandes, ¿vale? Pero es que había escuchado divulgadores que decían, no, como ayunas y tu cuerpo recicla esas proteínas, necesitas menos proteína. No. Vale. Tu cuerpo reciclará esas proteínas y de esas proteínas algunas irán para la síntesis proteica muscular, otras irán para la neoglucogénesis porque hay aminoácidos que forman glucosa y otras irán para el sistema inmunológico y otras irán para muchas otras cosas. Tu cuerpo, no toda la proteína de la autofagia que vayas a reciclar va a ir dirigida a la síntesis proteica muscular. Una parte sí, pero no toda. No todas, muy importante. Vale, he agrupado un conjunto de preguntas generales de la salud, de temas muy curiosos, muy recurrentes, muy polémicos, y a ver qué piensas tú. Ahora simplemente te voy a ir haciendo preguntas y tú me vas diciendo, pues mira, esto pienso... Dale. Venga, ¿qué piensas de las bebidas energéticas cero que están tan de moda? Que he escuchado algunos divulgadores que no son para tanto, que no nos alarmemos, otros que son el demonio. Bebidas energéticas y cero, es decir, no bebidas cero, sino bebidas energéticas cero. Monster, todo esto. Vale, obviamente son una mejor opción que una bebida energética no cero, es decir, una bebida energética azucarada, sin duda, pero bajo ningún concepto podemos tildarlas de saludables o recomendables. Recomendables seguro que no, y eso la gente lo entiende de cajón, pero saludables tampoco, ¿vale? Entonces, al final, por muchos motivos. Primero, yo tampoco soy amante de los edulcorantes. Creo que nos estamos excediendo en el consumo de edulcorantes poblacionalmente. ¿Por qué? Yo siempre digo que, a ver, podemos entender la microbiota como un ejército, ¿no? Que cuando está perfectamente estructurado, jerarquizado y es competente, que tú vengas y te tomes una bebida, aquí se pueden decir marcas, o un Monster, si no lo quitas, un Monster edulcorado no le va a hacer nada, es como si viniera un niño a ese ejército y le tirara con un tirachín a una piedra, ¿no? No le va a hacer absolutamente nada. Pero cuando ya partes de un trasfondo más disbiótico, de un trasfondo más de problemas digestivos, el añadir continuamente edulcorantes, y no solo las bebidas edulcoradas, son los yogures, son los lácteos edulcorados, son incluso helados edulcorados, hay decenas y cientos de productos ya en el supermercado edulcorados, porque claro, ahora ya nada, todo es sin azúcar y ahora todo es edulcorado. Entonces estamos pasándonos de edulcorantes y no soy muy fan del consumo masivo de edulcorantes, ¿vale? Entonces, a lo que iba, mejor opción que una bebida
Con azúcar, energética claro. con azúcar, pero no es nada saludable. Y también lo que quería decir, que se me quedó en el tintero, es el marketing de estas bebidas va muy dirigido a una población que es población adolescente, muy ligada al gaming, muy ligada a chavales de 13 años, que los ves en el instituto, en el recreo, con una bebida de estas, y 2 y 3, Por eso lo que al decía. final están metiendo 500 y 600 miligramos de cafeína en una época en la que no necesitan tanta cafeína y puede ser contraproducente a nivel cardiovascular y puede ser contraproducente a nivel cognitivo y a nivel de incluso de concentración de muchas cosas. Entonces no lo veo como algo que haga bien a la sociedad, sin duda. Y luego hay un punto aquí que yo siempre me gusta añadir y recordar a la gente que los defensores de esta clase de bebidas, normalmente cuando las edulcoran y le sacan el azúcar, son mucho más dulces. Y yo le digo a las personas, qué paradójico que intentamos perder peso defendiendo las bebidas acalóricas porque decimos que no tienen calorías, que no elevan la insulina, cuando luego se omite el tema del dulzor, que genera mucha más adicción en el circuito de recompensa cerebral. Mm. Entonces, hay que tener esto en cuenta porque hay muchas personas que dicen, ostras, me tomo un Monster y luego encima es que tengo más hambre, tengo más sed, tengo Mm. más adicción. Entonces, cuidado Eso es con real, esa... eso es real. De hecho, hay evidencia que habla que, o sea, que refleja precisamente ese efecto de mayor ingesta calórica cuando consumimos alimentos edulcorados acalóricos. ¿Por qué? Pues probablemente por lo que ha mencionado de los mecanismos de recompensa a nivel cerebral. El dulzor llama al dulzor, el dulzor llama al dulzor, Claro, aunque sea dulzor acalórico, llama al dulzor. Y modifica la palatabilidad de otros alimentos, modifica tus preferencias alimentarias. Y ojo, ahí, eso sí, hay algunos estudios preclínicos que hablan de edulcorantes acalóricos que modifican las concentraciones de insulina ligeramente, pero algunos hay. Es interesante esto también, aunque todavía es muy sobre preliminar en todo, humanos. claro, sobre todo lo digo por las personas que son adictas al dulce. A mí no me parece nada buena idea como algunos divulgadores que te dicen, bueno, eres adicto al dulce, toma bebidas acalóricas y ya está, porque tendrás el dulzor, pero no tienes las calorías. Y es un mensaje, creo, peligroso. Sí, estás cambiando una adicción por Por otra otra. menos dañina. Es obviamente que nadie vincule esto una cosa con la otra, pero es como cuando al heroinómano le das metadona para controlar un poco más el, el El daño, mono, ¿no? El sí. daño, que nadie vincule. Algo de lo que nadie habla, y me parece una pregunta interesante que te voy a hacer, que sé que tú lo has tocado. ¿Son seguras las freidoras de aire? Lo Mm. digo por el tema de las acrilamidas. ¿Cómo ves esto? Respuesta rápida, sí. Las freidoras de aire no dejan de ser como unos hornos de convección que lo que hacen es calentar con aire caliente a alta temperatura los alimentos y cocinarlos así, con mucha menos cantidad de aceite, ¿no? De hecho, ese es el claim y el atractivo principal, ¿no? Que son freidoras sin aceite, o con muy poco aceite, porque sí tienen algo. La acrilamida es una sustancia con potencial carcinógeno que se produce derivada de la combustión o sea, derivada de una reacción química, una reacción de Maillard, que lo que hace es reacciona un aminoácido que es la asparagina con los azúcares simples que pueden haber en los almidones, ¿no? En el rebozado, por ejemplo, de una croqueta. Al generarse esta reacción se produce ese dorado de la croqueta, por Sí. ejemplo, ¿no? Volviendo al mismo ejemplo, que precisamente es lo que hace que esté tan buena la croqueta, ¿no? El doradito ese de fuera. Esto produce pequeñas cantidades de acrilamida, que una sustancia potencialmente carcinógena, pero que se produce a partir de temperaturas altas, más de 170 a 180 grados. Entonces, para reducir, esto no es nada exclusivo de las freidoras de aire. De No, hecho, se claro. da menos en freidoras de aire, se da más en freidoras convencionales que pueden llegar o llegan a más temperatura frecuentemente, pero mm, Son seguras. son seguras, en realidad son seguras. La única precaución que te daría sería eso, no utilizar las temperaturas más elevadas, intentar cocinar con temperaturas por debajo de los 170 grados. Ujú. Y otra pregunta muy recurrente, que la gente tiene mucho miedo al uso del microondas. Mm. ¿Es o no es seguro el uso del microondas? Pues sí, hasta donde sabemos el microondas es seguro, porque al final hablamos de radiación, de ondas electromagnéticas no ionizantes. Y hay que diferenciar muy bien la radiación ionizante de la radiación no ionizante. Radiación ionizante es la que ioniza, es la que tiene la suficiente energía para dañar las moléculas y átomos de tu organismo y generar iones, ¿no? Y esto daña el ADN y esto produce mayor riesgo de cáncer y es la razón por la que hay que, aunque esto también sé que es un tema muy polémico, protegerse del sol si te vas a quemar, Ujú. y es la razón por la que hay que minimizar
las radiografías o los tags que te haces, por ejemplo, ¿vale? Porque es radiación ionizante. Ahora, radiación no ionizante, ondas electromagnéticas derivadas de, bueno, de los teléfonos móviles, de los wifi, de los microondas, pues a día de hoy no se ha demostrado que genere un daño objetivable, evidenciable y causal. Sí. No se ha demostrado. Entonces, Vale. que tú andes apagando el wifi o que tú andes intentando no exponerte a ninguna onda, que tú andes hablando desde lejos con el móvil. Mira, fíjate, con el tema del móvil precisamente se ha estudiado bastante, porque es verdad que lo usamos mucho, y se ha estudiado Te bastante lo el iba a tema de preguntar. relación con tumores cerebrales y uso de teléfono móvil. Y alguna revisión parece que puede valorar un pequeño incremento de riesgo no conclusivo cuando hay personas que utilizan el móvil durante muchas horas al día, tipo, no sé, en un Sí, call en la empresa. center o lo que sea, no lo sé, pues usando muchas horas al día el teléfono móvil pegado a la oreja, ¿no? Pero todavía es evidencia muy inconclusa, es evidencia realmente que no nos permite tomar directrices Sí, firmes en salud alarmista, sí, sí, pública. sí. Entonces, radiación ionizante 100%, evítala, Seguro. protégete de ella y toma las medidas necesarias. Es por esto que los radiólogos siempre usan vestidos plomados, el Vale. plomo evita esa radiación. Pero radiación no ionizante, pues puedes tomar las precauciones que quieras si consideras que eso puede ser un factor de riesgo en tu caso, pero no hay evidencia que apunte a que vayas a mejorar Vale, vale. desenchufando la nevera o... Sí, sí. Entonces, el microondas es seguro, ese es el mensaje y no seamos tan alarmistas, ¿no? Y justamente, hablando de radiación, has tocado el tema del móvil, del router, porque hay personas en internet que hasta desenchufan la nevera, que esto lo hablábamos fuera de cámaras, que me parece, bueno, un mensaje extremadamente alarmista, ¿no? Ujú. Pero más allá de eso, también te quería preguntar, a colación de lo que acabamos de hablar, entonces utilizar, que también hay mucho alarmismo con esto, los AirPods con un uso racional cuando vas al gimnasio escuchando música, ¿es tan peligroso también como se vende o No. evidentemente? Mira, Marc, ya hemos hablado mucho de esto. Vivimos en una sociedad en la que hay cientos de peligros más importantes que ponerte los iPods. Entonces, lo que no podemos es generar un ecosistema divulgativo en el que preocupemos a la persona por ponerse los iPods o por no desenchufar el wifi y esa persona no esté viendo que a lo mejor tiene una relación tóxica con su pareja y está Totalmente. pegándose hostias verbales con su pareja diariamente, ¿no? Lo cual va a hacer más daño para la salud del uno y del otro. O que pues tiene temas no solucionados con su padre o su madre, o que se lleva mal con su hermano, o miles de otros factores muy importantes, que no le gusta su trabajo, que odia su trabajo, que, yo qué sé, pues que, ya te digo, que se bebe Sí, 1,5 litros de Coca-Cola al sí, sí. día. Que No no, podemos, tenemos que jerarquizar, y eso esto es. aquí soy muy tajante porque es verdad que si no, creamos un ecosistema divulgativo de ruido, y ruido, y ruido. Y esto cada vez me da más coraje, porque al final cuanto más tiempo pasa a día de hoy un usuario medio en Internet, más desinformado sale. Y, Totalmente. y entonces ahí ya estamos dándole la vuelta a la intencionalidad de la divulgación en salud, ¿vale? No podemos confundir más a la gente. Totalmente. Justamente siguiendo en esta línea, yo también lo he compartido exactamente la misma visión que tú. Am, es verdad, ahora te iba a hacer una pregunta, ¿no? De qué piensas tú de la exposición a las pantallas de luz azul por la noche, ¿no? Porque he dicho siempre que evidentemente el orden de jerarquía, primero come bien, primero descansa bien, gestiona el estrés y hace entrenamiento o ejercicio, y luego te preocupas de esto. Que no es que no sea importante, pero ¿qué impacto tiene bajo tu punto de vista a nivel jerárquico la exposición a pantallas de luz azul por la noche? Pues sí, yo sí lo veo, eso sí lo veo importante. De hecho, una de mis recomendaciones básicas en cuanto a descanso. Y lo veo importante porque claramente reduce las concentraciones de melatonina o las retrasa. Y la melatonina es un antioxidante importantísimo en el cuerpo. No solo es inductor del sueño y facilitador del sueño, sino que es un antioxidante importantísimo. Y, y esto lo inhibe, claramente. Y eso no hay ningún tipo de discusión. Tablets, móviles, cuanto más cerca, mucho peor, pero también televisores, ordenadores, cualquier exposición a luz azul por la noche. Entonces, minimizarla es una buena recomendación. Además que no es solo la luz azul de las pantallas, también es el contenido. El contenido normalmente suele ser contenido que te excita, que te entretiene, que te mantiene despierto y que
pues eso, tu sistema nervioso autónomo más lo vira, ¿no?, hacia el simpático, hacia la actividad, hacia el día, hacia lo que tiene que ocurrir en las primeras horas del día, y no hacia el parasimpático, hacia la relajación, hacia el prepararte para un nuevo día, bajar revoluciones. Esto lo puede conseguir más, pues, un libro, pues, una conversación o una serie tranquila, con el volumen bajito, Meditar. muchas cosas, un baño caliente, una ducha caliente, un paseo incluso, tranquilo, todas esas cosas. Llevarlas a las últimas horas del día es bueno, es inteligente. Pero la exposición a luz azul de pantallas sí que veo buena opción en limitarla. De hecho, yo lo hago personalmente, intento al menos 1 hora y media mínimo pues no exponerme. A veces lo consigo y a veces no, porque a veces estoy viendo una serie con mi pareja y quiero ver la serie y otros días pues me pongo con un libro. Quiero decir, nadie es perfecto en este mundo. Pero sí es una buena recomendación y basada en evidencia. Sí, sí, además yo hago también hincapié en eso, ¿no? En que muchos de los problemas del sueño que la mayoría tienen, evidentemente, vale que hay un componente de estrés, pero también están directamente vinculados con una disrupción circadiana, una alteración en los ritmos circadianos de cortisol, melatonina, como bien has dicho, etcétera. Y justo de las pantallas te quería preguntar, ¿cómo ves el futuro de los jóvenes que cada vez pasan más tiempo en pantallas, más adicción, redes sociales, scroll infinito? ¿Cómo afecta esto al equilibrio de dopamina, serotonina? ¿Cómo afecta esto al futuro? ¿Cómo lo ves? Turbio, lo veo turbio. Lo veo turbio y de verdad me preocupa. De hecho, he hecho bastante contenido en torno a eso. Ahora pronto viene al podcast nuestro, a Mejor que Ayer, viene el jefe de neuropediatría de allí, del hospital materno de Málaga, y vamos a hablar mucho de la exposición a pantalla en edades tempranas, qué consecuencias tiene, porque ya sabemos, empezamos a saber que tienen consecuencias en los niños, y como ves, el que un niño de 1 año y medio, 2 años esté con una pantalla es de los más frecuentes a día de hoy, y altera el patrón cerebral, altera el neurodesarrollo, altera la capacidad de prestar atención, altera el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la capacidad de, bueno, de filtrar, de mantener la atención, la concentración, de reducir la impulsividad. Todo eso lo altera este contenido tan rápido, tan, digamos, tan transitorio, tan fácil, tan barato de consumir y tan estimulante. Entonces, ¿qué consecuencias van a tener el uso masivo de esto? Las vamos a ir viendo, las estamos viendo ya, pero... Masivo y crónico, claro. Masivo y crónico. A ver, lo que tenemos que entender es que son productos destinados a engancharte, a generar adicción. ¿Por qué? Porque generan dinero manteniendo tu atención en ellos. Entonces generan adicción, ¿no? Tienen un potencial de adicción importante. Están diseñados para ello, ¿vale? No es ninguna casualidad. No es que por casualidad es que están diseñados para generar adicción. Entonces, tú, que eres una persona adulta, formada, con una visión de la vida ya y una capacidad de control, puedes decir, joder, Marc, llevo 1 hora y media viendo TikTok, voy a parar porque tengo que trabajar y leerme 3 papers. Pero a lo mejor un niño de 11 años no tiene esa capacidad de control que puedas tener tú y va a seguir sobreutilizando esa herramienta que al final lo que hace pues, es modificar muchas teclas a nivel cerebral y generar mayor impulsividad, porque al final fíjate que estamos consumiendo contenido cada vez más transitorio, ¿no? Es el scroll de ver vídeos 2 segundos, si en el segundo 2 no te ha llamado la atención, lo paso. Entonces nunca termino de prestar atención a nada más de unos pocos segundos. O Twitter, es todo súper fugaz. La palabra es fugaz, todo es fugaz. Nunca entreno a mi cerebro a prestar atención en nada más allá de unos pocos segundos. ¿Qué ocurre? Que el cerebro hace lo que se le enseña a hacer. Lo que hace más frecuentemente pues es lo que aprende. Las neuronas que hacen algo, digamos que se potencian, ¿no? Las neuronas neurons that fire together, wire together, ¿no? Que se dice en neurociencia. Entonces, si tú ya has cambiado la atención sostenida en un libro, que si te fijas es una atención sostenida en algo, porque no te queda otra, es una página tras otra, una frase tras otra, si lo has cambiado por atención saltígrada, ir cambiando tu foco de atención, pues va a llegar un momento en que tu cerebro no sepa prestar atención a algo y que cuando quieras estudiar una temática de historia o de lo que sea, tu cerebro va a decir, ¿qué me estás diciendo? Es que yo tengo que estar aquí 2 horas estudiando. Y esto le está pasando a la gente. Hay gente con 2 carreras que ha estudiado muchísimo
toda la vida y que de repente se da cuenta de que no puede leer un libro de 200 páginas, que no puede, o que no puede, ya voy Claro, más allá, incluso con contenido audiovisual, que no tolera una serie de un capítulo de 50 minutos con una trama. ¿Por qué? Porque se va al cierto, móvil y nos llevamos todas las manos al móvil a revisarlo. Y eso es cierto. un problemón y lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo y lo estamos viendo ya. De hecho, ya hay centros de desintoxicación digital. En Málaga ha abierto uno hace poco. También viene un invitado a hablar de este tema. O sea, es un problemón al que la única solución es ponerle barreras nosotros mismos y regularlo nosotros, porque las grandes empresas no van a regular esto. Vale, Borja, justamente con el tema de las pantallas, ahora estábamos enfocándolo más hacia los jóvenes y viendo estas repercusiones a largo plazo, ¿no? Que ya son evidentes en la actualidad. Te quería preguntar luego acerca de otro concepto muy relacionado de, en redes sociales vemos parejas idílicas, cuerpos perfectos, millonarios con 30 años, y eso evidentemente ocasiona, por un lado, tiene dos consecuencias que yo me estoy dando cuenta mucho en redes sociales. Por un lado, vemos personas con muchísima ansiedad, muchísima frustración, infelices creyendo que si pues eso, no ganan 60.000 euros al mes ya han fracasado, que si no tienen esa ansiedad de tener 5 empresas con 50 años ya se les va la vida. Tenemos por un lado eso y por otro lado, aquellas personas que aunque entienden la motivación y dicen, bueno, voy a hacer algo con mi vida, no disfrutan nunca de los objetivos que alcanzan porque se Mm, vuelven en la rueda del más y el más y más y comparar. nunca consiguen, exacto, ¿no? ¿Cómo afecta las comparaciones a nivel emocional y cómo afecta esto al estado de ánimo de las personas? ¿Por qué hay tanta ansiedad y estrés por esto? Bueno, porque las redes sociales son una máquina de crear frustración y ansiedad. Porque al final el ser humano está, podemos decir, ciertamente programado para tener un número genuino de relaciones reales muy limitado. Esto es el número de Dunbar, ¿no? Que es un antropólogo que estudió, bueno, qué número de relaciones reales puede tener un ser humano o puede mantener, mejor dicho, un ser humano a lo largo de su vida. Estaba en unos 150 relaciones genuinas, reales, ¿no? Hoy día pues nos exponemos a cientos de miles de inputs de personas de todo el mundo con vidas muy dispares con las que nos comparamos, ¿no? Porque lo que hemos dicho al principio, las redes sociales solo muestran el escaparate, ¿no? El momento en el que está esa persona y además que es muy fácil engañar en redes sociales y además que incluso vamos a ser bien intencionados y vamos a pensar que no hay engaño en redes sociales, que todo es real. Las redes sociales están hechas, los algoritmos, para mostrar lo más extremo, lo más llamativo, lo más aspiracional. No te va a mostrar pues la persona que tiene 2 trabajos, trabaja en un bar y tiene una vida normal, porque eso la gente ya está harto de ver vidas normales, ¿no? La gente quiere ver el millonario con 30 años, con 7 coches, o la modelo que es espectacular, o el modelo espectacular, porque somos aspiracionales, queremos siempre mejorar, queremos siempre lo que tiene el otro. Entonces tú antes te comparabas con los 30 chavales que había en tu clase. Decías, pues Manolito juega muy bien al fútbol, yo quiero ser como Manolito, o Pepito está muy fuerte, o ella es muy guapa porque tiene el pelo muy bonito. Ahora multiplica eso por 100.000 y te comparas no solo con las 30 personas de tu entorno más inmediato, sino con todo el mundo de básicamente toda la geografía. Y entonces, claro que genera eso ansiedad, porque al final tendemos a compararnos, somos seres sociales, queremos ver qué posición cumplimos dentro pues de una jerarquía, de una sociedad. Y evidentemente eso genera la sensación de ir siempre por detrás, incluso aunque te vaya muy bien, lo comentábamos ayer, incluso si estás facturando X, siempre va a haber alguien que facture más. Más. Y hay billonarios que yo estoy seguro, billonarios que tienen esa sensación, porque se comparan pues Doy fe de con los eso. de arriba, ¿no? Con los Forbes 500, lo que sea. Entonces, es una sensación muy humana, pero una sensación de frustración potenciada por las redes sociales y que solo se va a aliviar si salimos de ese ecosistema digital o si entendemos a interpretarlo correctamente. Pero es difícil, yo entiendo, y aquí una vez más entra la madurez de cada uno. A lo mejor no es difícil para una persona que tiene ya su cabeza bien amueblada, una persona ya que tiene una vida, pero sí es muy difícil para una persona que puede ser adolescente, que tiene 14 años, que no sabe cuál es su lugar en el mundo, que no sabe lo que quiere hacer, que tiene a lo mejor problemas de autoestima y que se expone continuamente a ese brilli-brilli digital
que no le hace obviamente nada bien. Y esto genera verdaderos trastornos de ansiedad y está deteriorando mucho la salud mental de la población. Justamente, es que es peligroso. Siempre lo comentamos fuera de cámaras, que parece que... No, parece, es que es lo que dices tú. Están hechas no solo para causar adicción, sino para mostrar lo idílico, lo perfecto, y que la gente quiera más de eso. Incluso también hay otro factor, no sé si también te has planteado, evidentemente alguna vez, seguramente sí, que la gente no entiende que si tienen un sesgo, una opinión, unos gustos, las redes sociales van a potenciar más eso, en lugar de, por ejemplo, no sé, si tú ya de por sí te estás comparando con alguien que va más tiempo al gimnasio, que tiene mejor cuerpo, en lugar de mostrarte algo que te ayude a equilibrar, no, van Claro. a potenciar el algoritmo más de eso y más motivación y más cuerpos. Tú tienes un complejo con tu nariz. Tú vas a buscar en Instagram narices bonitas, la que Ujú. tú querrías, ¿no? Intervenciones de rinoplastias, tal. Te van a salir, ¿qué te va a salir el día siguiente? Pues más narices bonitas, más narices perfectas, vas a acrecentar el complejo. Eso, llévalo a cualquier esfera y es lo que hacen, generador de complejos al final, en las redes sociales, claro que sí. Muy, muy peligroso. Bueno, hemos llegado a este punto. Es verdad que me encantaría estar aquí 3 horas preguntándote de todo, no nos da el tiempo. Am, una pregunta que siempre hago, esto es una pregunta un poco disruptiva, ¿vale? Una pregunta disruptiva y personal, Dale, Borja, dale, sin pero miedo. siempre la hago a todos los ponentes del podcast. Si fueras a morir mañana, ¿qué mensaje te gustaría que la gente recordara de Borja Bandera al mundo? Bueno, difícil la pregunta, déjame pensarla. Siempre la hago, ¿eh? ¿Verdad, Iker? Sí, bueno, pues básicamente me gustaría que recordasen que no diesen por hecho que mañana van a tener salud y que la trabajen hoy teniéndola, básicamente. Es decir, que no den por hecho que la salud es una constante en la vida, sino es algo por lo que hay que trabajar. Y esto es aplicable a muchos conceptos de la vida. Pero con la salud precisamente la gente la olvida. Cuando tú te sientes bien, Claro, no tengo nada dejas que de hacer, preocuparte, esto claro. lo tengo. No, esto lo tienes hoy. Mañana no sabes si lo vas a tener. Y os lo digo yo, que la salud se puede perder de un día para otro y a veces es irreversible. Entonces, es un trabajo que nunca acaba, el preservar tu salud, y es un trabajo que hay que hacer cuando sientes la no necesidad de hacerlo, ¿vale? Cuando sientes la necesidad de mejorar tu salud, bien, hazlo, pero probablemente ya hayas empezado tarde. Hay que empezar a trabajarla cuando no tienes ninguna necesidad imperiosa de trabajarla. Y una, perdón, es que me ha venido justo a la cabeza otra pregunta adicional. Tú que has tenido Mm. la oportunidad de trabajar con probablemente muchos pacientes oncológicos, gente que ha fallecido, ¿cómo te acerca eso a la vida y cómo te acerca eso a entender la importancia de tu trabajo? Pues te acerca a la vida y a la muerte. Te pone las cosas en tu sitio. Es decir, algo muy bueno que tiene la medicina, y no hace falta ser médico para exponerte a la muerte, es que te pone lo realmente importante delante y hace que te creas lo que te acabo de contar, ¿no? Que que la vida se va y se va sin avisar y, y a veces no puedes hacer nada, ¿no? Pero lo que te hace el exponerte a estas experiencias que son muy traumáticas, porque lo son, es precisamente ponerte las cosas en tu lugar y paradójicamente, aunque a la gente le da mucho reparo y mucho miedo, te hace valorar más lo que tienes, te hace valorar mucho más la vida, te hace valorar cada día, te hace valorar cada rato, cada buen momento, cada comida, porque sabes y lo entiendes, y no lo sabes cognitivamente, sino que lo sientes, que es todo muy fugaz, que es todo muy pasajero. Sí, sí. Pues muchísimas gracias una vez más por haber compartido toda tu sabiduría con nosotros. Gracias también a vosotros por ver este podcast. No dudéis en dejar un buen like si os gusta este contenido, en suscribiros al canal si no lo estáis y como siempre nos vemos la semana siguiente en el próximo episodio.